De acuerdo, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, tengo dos cosas, una buena, otra no sé si sea buena o mala. La primera es que no me dio tiempo suficiente de terminar de revisar todos sus exámenes, me faltaron como 15 exámenes. Ajá, entonces yo espero, mañana tengo sesión aquí al lado, en el salón de al lado, y entonces si gustan les puedo dar sus exámenes. Ajá. Sin embargo, yo espero que mañana tengan sus evaluaciones. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les comento que, bueno, para que en ese caso traten de estudiar los ejercicios que vienen, muy seguramente el examen lo va a sacar todo de las listas de ejercicios. Ajá. Entonces, traten de hacer los ejercicios correspondientes. ¿Sí? Ahí iba a agregar uno, pero igual me cayó trabajo de último día, entonces al final del día pues ya no pude ponerme a hacer más ejercicios. Entonces, muy seguro que la lista de ejercicios de ahí salga completamente todo. Entonces, eso es para el día miércoles. ¿Va? Entonces, la lista de ejercicios a batalla que está en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Sí, exactamente, salvo los últimos que descartamos la sesión pasada, que son todos relativos a Martín Gómez. Ajá. De ahí en fuera, pues se puede referir a algún proceso, que se muestre que es browniano, cosas de ese tipo, ¿no? Creemos que esa parte es relativamente sencilla, entonces para que lo traten de analizar. En dado caso que en el examen venía un ejercicio de probar que es un proceso de mina, ojo, sí tienen que establecer la continuidad de las trayectorias, recuerden, es la última. Pero recuerden que es muy sencillo, ¿por qué? Porque siempre va a estar en base de W, y W ya lo es. Y recuerden las propiedades de continuidad. La suma de dos continuas es continua, la multiplicación por escalar es continua, etc. Entonces, tengan eso presente. Con que justifiquen así, en dado caso de que llegase a venir algo de continuidad, por mí está bien. Pero no lo olviden. ¿Sí? Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a tomar dudas. Dijimos que hoy era exclusivamente para dudas. Vamos a iniciar primeramente con los que estamos aquí. Vamos una y una intercalando, uno los que estamos aquí, uno los que estamos allá, y aquí lo vamos trabajando. Entonces, primeramente aquí en el salón, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Yo creo que para, bueno, en el ejercicio ¿De qué lista? ¿4? Ok. Cuando, o sea, que llegamos a un punto en el que ya no sabemos cómo reducir la sumatoria, como lo hizo en el ejercicio del... ¿Sí? Entonces queríamos preguntarle si se podía como quedar solamente hasta a la sumatoria. Sí se puede quedar en términos de la suma. Exactamente, sí es posible. Sin embargo, en medida aquí de los posibles, sí les voy a tratar de simplificar. ¿Hasta qué cosas se pueden simplificar? Suma de enteros, suma de cuadrados, suma de cubos, alguna serie geométrica, etcétera. Ya tal vez cosas más complicadas de ahí, podemos dejarlas. Pero al menos en esa parte sí. Digo, alguna suma de cuadrados, cubos, cualquier potencia o serie geométrica. Eso sí simplifiquemos. Ya lo demás puede quedar indicado. ¿Sí? Eso era. Vamos a usar la serie geométrica, tiene que ser la... Bueno, tenemos, por ejemplo, justo en el ejercicio, nos sale un mu sobre lambda. Un mu sobre lambda a la i. Bueno, tiene unas maneras. Sí. Entonces, claro, si se cumplen ciertas condiciones respecto a entre mu y lambda, se vuelve geométrica. Sí. Nada más hay que tener cuidado o checar aquí algunas cosas en particular. Recuerden que para el caso que es finito, no importa la relación mu sobre lambda. Si es una serie que es infinito, ahí sí hay que señalar entonces con precisión que efectivamente, como es geométrica, el valor debe de ser menor a 1 en valor absoluto. Bueno, sobre valor absoluto porque son positivas. Pero si es finito, se puede acortar, se puede hacer lo que sea. Lo único que sí no es válido ya es en el límite. Y hay, bueno, es que no sé si en algún momento lo comentó. En el caso general de un proceso de vida, de nacimiento y muerte,
muy lambda tienen alguna característica respecto a que uno sea mayor a otro, o en el ejercicio no nos llegaría a especificar? Yo en general les daría cuál es la relación o cuáles son las tasas lambda y mu, como son la mayoría de los ejercicios. O quedaría tal vez plasmado. Recuerden cómo ha quedado plasmado. Depende de n o cosas así, ¿no? Depende, no te dice de n, pero te dice depende de la población al dicho tiempo, cosas por el estilo. Ajá, en general, recuerden ya fuera de que se les especificó, ¿no? Que para un proceso estocástico, para que, por ejemplo, se cumplan ciertos supuestos, ciertos resultados, debe de satisfacer casi siempre que la tasa de nacimientos sea, en este caso, más pequeña que la de muertes, como para que se establezcan muchos resultados fuertes que probamos. Digo, ¿por qué? Porque si la tasa de nacimientos es más grande que la muerte, ya habíamos visto que la población va a crecer grande, muy grande, va a crecer sin control. Entonces, eso es lo que va a suceder. Eso ya en la práctica, ya fuera de la teoría. Sí, pero en general, pues puede ser cualquiera, muy particularmente, si nos pidan algunos resultados, pues es muy seguro que se va a cumplir. ¿Ok? Va. Entonces, vamos ahora con aquellos que están conectados. ¿Alguna duda con respecto a los ejercicios o respecto a los temas que hemos trabajado? ¿Sí, Cristian? Profe, yo tengo duda en el ejercicio 11. 11. Bueno, es que ahí mi duda va más como porque dice que para todos los valores de n que pertenecen a n, bueno, es como n0, pero es como no nulo o algo así, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí se está tomando el 0 o no? Porque según yo, no se toma el 0, ¿no? En el n. Sí se toma el detector de este caso. Voy a nada más para que ya hacerlo. Entonces, recuerden, en general la tasa sí son válidas para n, pero solamente una es lambda. La única que existe en 0 es lambda 0. ¿Ah? Entonces, por eso ahí se especifica bien particularmente. Te dice, oye, ¿qué crees? Esta relación se cumple prácticamente, si lo quieren ver así, para todo n, número natural, normal, pero aquí si quieren le agregamos lambda 0 es igual a alfa y mu 0 es igual a 0. Ya lo decíamos, sí existe la tasa de nacimiento para pasar del estado 0 al 1, pero no existe una tasa de muerte en el estado 0, porque eso te llevaría de 0 a menos 1, y lo habíamos limitado a partir de 0. Entonces, si gustan, lo pueden ver así, pueden descomponer el problema en esta parte que son los de 0 y en toda esta parte para n igual a 1, 2, 3 en adelante. Ok, profe, muchas gracias. De ese mismo problema tenía la duda, ¿no? Porque pues es que dice que se termine la distribución límite, ¿no? Pero pues para esto pues tiene que ser ergódica y pues todo, ¿no? Hay que recurrente positiva y todo eso. Entonces, ¿sí necesitamos determinar todo eso? Es que dice determino bajo las condiciones, pero pues yo le puedo poner, no, es ergódica y pues ya. Pero si quiere que las pongamos en los pasos. Ok, bueno, estaba esperando nada más para silenciar porque se hace el eco, pero efectivamente sí debemos de señalarlas. Recuerden, yo les dije, en la parte continua sí pueden señalarlas de forma rápida las condiciones comunes. ¿Cuáles son esas? Que deben de ser, en este caso, todos los estados se comunican, que los estados son recurrentes positivos. Eso es lo que debo de establecer. Entonces, son cierta parte de las condiciones, esas se van a quedar, son muy rápidas. Sin embargo, cuando ustedes hagan el proceso, va a salir eso. Esas son como las generales y que yo llego y sin ver el problema lo escribo. La cadena tienen que comunicar todos los estados, tienen que ser recurrentes positivos, etc. Eso lo escribo sin pensar. Y posteriormente, ahora sí, ya cuando estoy trabajando con el problema, va a salir una condición en función de las tasas lambda y mu. Y esa va a ser otra condición, la cual va a garantizar la existencia de la distribución límite.
Entonces sí, descríbanlas. Las otras de una forma, si quieren, muy laxa, muy general. Simplemente, de hecho, si quieren, como dice su compañero, se la pueden aprender, llegan, pum, las escribes y listo. Lo que sigue. Ahora sí, como que a la parte medular del problema. Ok, profe, y ya la última duda de ese ejercicio. Ya, bueno, ahí mencionaba, bueno, leí un poco las notas que antes de determinar que la distribución límite, bueno, tal cual la distribución límite, tendríamos que determinar si esta es posible, ¿no? Este, de acuerdo a cómo se ve como un producto. Bueno, es que nosotros lo hicimos como general, como con tasas generales, en el lambda y mu generales, ¿no? En este caso ya no están dando particulares y bastaría como con sustituir y tendremos que llegar a esa condición como una que usted colocó que era lambda entre mu menor a 1 para que se cumpla esa que no haya divergencia, o sea, que sea menor a infinito, ¿no? Tendremos también que comprobar todo, ¿no? Me imagino. Efectivamente, de hecho, eso que dice su compañero es una especie de las condiciones que van ustedes que agregar. Por ejemplo, te va a salir muy posiblemente, y es seguro, te va a salir una serie. Entonces, una de las condiciones para garantizar la existencia es que dicha serie converja. Para garantizar que dicha serie converge, hay que escalarlo o bajarlo a relación lambda común. ¿Sí? Entonces, no, en este sentido no queda del todo claro o no sería adecuado que ustedes simplemente digan, converge si esto es finito. Ya. Ajá. ¿Por qué? Porque todas las que se quedan ahí de las tasas se prestan para que ustedes puedan aplicar un criterio. Ajá, ya sea, recuerden, el más clásico, no es el de cajón, pero es el más clásico, el criterio de Allenberg o de la razón. Si no funciona ese, tal vez un criterio de comparación, algo, pero al final del día, la relación, la condición debe de estar en términos de que me digas, ¿qué crees? Que, como dijo su compañero, lambda menor a, por ejemplo, ya. Eso garantiza que la serie converge y por lo tanto ya, se acabó. Pero observen cómo es una cadena. Ok, entonces, para que exista, la serie converge y para que la serie converja, lambda menor a mu. Y listo, ya que llegué a esa relación de lambda con mu, se acabó. Ya, ahora sí, encuentro la distribución límite. ¿Por qué? Porque ya di las condiciones, ya dije todo. Ahora sí digo, ¿qué crees? Estas son las distribuciones límite. Tas. Ok, profe, muchas gracias. ¿Verdad? Los que, así, a ver, una vez. Primero, entonces ya va a ser también necesario escribir todas las demás condiciones para que tenga una distribución límite o solamente la que está en términos de lambda. Sí hay que señalarlas, nada más para que las recuerden, digo, o sea, pues eso les digo, eso pueden llegar a escribirlo sin ver el problema. Ajá. Recuérdenlas, traten de recordarlas. Digo, le estamos dando énfasis. ¿Cuáles son las que dijimos que deben de ser? Debe de ser en este caso que se comuniquen todos los estados. ¿Qué otra cosa debe de suceder? Que sean recurrentes positivos y prácticamente ya. ¿Por qué? Porque dijimos, aquí no existe el concepto tal cual de ergodicidad. ¿Por qué? Porque no existe la aperiodicidad. Eso no existe en el caso continuo. Entonces, nada más son dos. Vuelvo a reiterarlas para que no se les olvide. Ajá. Entonces, que todos los estados se comunican, o que la cadena es irreducible, una sola clase. Y segundo, que en este caso todos los estados son recurrentes positivos. Tal cual, no hace falta que vayan a más. Ya la segunda, o tercera condición sería ahora sí, la serie converge y si quieren como cuarta condición o como consecuencia de la tercera, lambda sobre mu satisfacen esto. Y ya. ¿Ah? Sobre si el límite está bien. Y aquí esta parte, según yo, eso termina siendo el factor. Sería multiplicado a m veces, esto queda la m. Mi duda era sobre el límite, cuando esto tiende a 0, porque luego aquí sería... Ok, sí, ahí hay que ver, hay que ver qué es lo que utilizamos para demostrar la convergencia. Si utilizas el criterio de Allenberg, recuerden que el límite debe de ser estrictamente menor a 1. Pero el criterio de Allenberg es tomar el término n más 1 entre el n. Ese sí, si es ese, entonces ahí, supongamos aquí en el caso que me dices, el límite vale 0. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso la distribución límite existe para cualquier valor de lambda sobre. No existe alguna restricción, por decirlo así.
Ajá. Entonces, como que ahí tu condición o tu conclusión sería que saber qué existe para cualquier valor de lambda sobre se acabó. Tengo la duda de que también, bueno, el problema de esta parte sí se convierte en n factoriales. Bueno, ahí sería de manipularlo un poco. Empieza en i más 1. Entonces, realmente empieza en 2. Ajá, pero pues multiplicar por 1. Bueno, entonces en ese caso ya ahí está. Ajá, sí, entonces sí. Pero termina también en m más 1. Entonces sería nomás m más 1, pero de todas maneras sí sería. Ok, está bien. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Los que estamos, alguna otra duda? ¿Sí? Profe, en el problema que usted puso de ejemplo de la reparación de máquinas, Okay. era con un solo servidor. Sí. ¿Cómo cambiaría ese ejemplo si ahora en vez de una persona que arregla, habría más de una persona? Aquí. Bueno. ¿Cómo cambiaría el parámetro mu en ese caso? En este caso, aquí mu es 1. Lo único que sucedería si hubiera 2 personas es que en este caso tendría que definir esto de 2 formas. Mu 1, que es cuando hay una máquina descompuesta y llega otra persona, sería exactamente mu. ¿Por qué? Porque si bien hay 2 personas, nada más se descompone una máquina. La otra persona en realidad sobra. Pero a partir de mu n con n mayor o igual a 2, pudiera ser o está dado como 2 mu. ¿Por qué? Porque a partir de 2, ya se descompongan 5, 10, 15 máquinas, ya hay 2 personas. Siempre es 2 mu. Siempre es 2 mu. ¿Por qué? Porque prácticamente estás tomando el tiempo que toman los dos. Como si los dos estuvieran trabajando a la par. Entonces tú lo pudieras modificar. Si fueran 3, vamos a pensar, si fueran 3, ¿qué es lo que sucedería? Que entonces aquí sería mu 2, mu n sería igual a 3 mu, cuando n, es mayor o igual a 3. Y así lo pudieras establecer. De hecho, tal vez para que se vea mejor incluso, pudieras decir, oye, ¿qué crees? Mira, tengo que mu n es igual a n por mu cuando n es menor o igual a 5, pensemos, y es en este caso 5 mu, cuando n es mayor a 5. Bueno, esa sería una forma en la que tú lo pudieras catalogar. Porque si bien puedes tener más personal, realmente no te sirve más personal si solamente están descompuestas 3 máquinas. Al final del día solo ocupa 3. Ajá, no necesitas. Ajá. Y ojo, ¿por qué? Además, bueno, estamos suponiendo que cada técnico trabaja en la máquina. Digo, ahí faltará ver si yo agrego una condición. Imagínense que aparte del problema le pongo, oye, ¿qué crees? Que sí tengo 5 técnicos, pero si se descompone una, ni modo, pueden ir todos. Todos te da un montón. Entonces, en este caso, sí sería 5 mu, porque el tiempo se reduce 5 veces. Entonces está trabajando uno, está trabajando 5. Pero ojo, observen cómo cambia simplemente de agregar una simple palabra, ¿no? Todos por el número, en este caso, pueden trabajar. Y siempre sería 5 mu. Aceleraría la velocidad de reparación. ¿Va? Pero ese sería el donde los técnicos pueden trabajar sobre la misma. Y si no pudieran trabajar en la misma. Sería, sí, exactamente, porque sí, si nada más en este pensamos que somos muy individualistas, este es mi trabajo, entonces, ni modo, yo lo hago. Ajá. Y así me tarde mucho, yo lo estoy haciendo. Ajá. Vale. Bueno, entonces, aquellos que estamos conectados, ¿alguna otra duda? Profe, yo tenía una duda, se relaciona un poquito con lo que le preguntó Cristian. Es sobre un ejemplo de la clase, pero creo que se relaciona al ejercicio. Sí, ¿cuál es el ejemplo? Es un poco ¿En más. el ejemplo 4.10? Aquí está, 4.10. Ahí la parte que no entiendo es cómo asegura que las probabilidades, bueno, cómo da la condición de que las probabilidades límite dependen de que lambda sobre mu sea menor a 1. Bueno, entonces, observen el siguiente ejemplo. Decíamos, una condición casi siempre de cuando estamos ante este tipo de procesos de nacimiento y muerte es ¿cuál? Que esta serie sea convergente.
esta serie de aquí. Si gustan, esta serie la pueden ver de esta forma, desde m igual con 1 hasta infinito a m. Y recuerden, ya aquí, cuando yo llego a esto, realmente, ¿qué es lo que significa? Que este producto, este pi mayúscula, es AM. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Ya es ahí donde entra mi teoría de series. Voy a validar que converge. ¿Cómo valido que converge? Pues lo valido simplemente con el criterio, decíamos, por ejemplo, de Allenberg. Tengo que validar el límite cuando m tiende a infinito de AM más 1 sobre AM es menor a 1 estricta. Digo, no pongo el valor absoluto. ¿Por qué? Porque es positivo. Y entonces eso ahí resulta. Observen que esto realmente está acá. Este es AM más 1, que es el producto que llega hasta M más 1, y este es AM, que es el producto que llega hasta M. Más aún, marcamos quién es AM. AM es el producto desde I igual con 1 hasta M, lambda I menos 1, muy. Si quieren lo pueden hacer así, la verdad yo creo que así todo va guiando de la mano y te das cuenta, ok, entonces esa serie es esta, donde AM es esto, y ahora sí, aplico mi criterio de Allenberg o el criterio de la razón, y ya hice el límite, y en este caso llega a este valor. Conclusión, lo tengo acá, esto converge cuando es menor a 1, entonces la relación es que lambda sobre mu sea menor a 1. ¿Queda un poco más claro? Sí, ya quedó claro, profe. Muchas gracias. ¿Ah? Ok. Nuevamente los que estamos acá. ¿Alguna duda? Hay un ejercicio donde te pide el caminata simple y ahí nada más las distribuciones serían las constantes lambda y medio. Ok. Entonces luego lo podemos sustituir, al final nos va a dar la misma expresión, nada más que las veces está bien, está muy sencillo. En este caso, sí. Por eso les decía, o sea, si ustedes se dan cuenta, es algo muy sencillo. De hecho, en este caso, la distribución límite para procesos de nacimiento y muerte sigue siempre esta regla. ¿Cuál es la regla? Pues eso les decía, den las otras condiciones, den las condiciones de que es, en este caso, irreducible, recurrente positivo, y ahora sí puedo decir, oye, dado que es una cadena o un proceso de nacimiento y muerte, para que exista la distribución límite se debe de garantizar esa serie. Por eso les digo, esa serie la deben de simplificar lo más que se pueda. Si es, en este caso, suma de cuadrados, suma de cubos, suma de cualquier valor, lo sustituyo a alguna geométrica, etc. Yo lo tengo que sustituir. Ya si sale algo más complicado de ahí ya no lo sustituyo, ya lo dejan. Ajá. Pero por esa razón es que les pido que efectivamente ustedes traten de hacer eso. Queda más o menos claro. Ojo, solamente funciona para caminata, para proceso de nacimiento y muerte. Una cadena de Markov con varios estados no es lo mismo, es diferente. ¿Sí? Entonces, tenganlo presente. No lo puedo usar eso si tengo varios estados. Eso solamente es nacimiento y muerte, es decir, puedes avanzar, retroceder. Avanzar, retroceder, avanzar, retroceder, no como el de la tarea, ¿no? Que teníamos 3 estados, comer, jugar y dormir. En este caso no son consecutivos, puedes pasar el quieras. Vale. Nuevamente, ahora los que estamos conectados, ¿alguna duda? Bueno, parece ser que ya no tenemos dudas de este lado. Los que estamos aquí. Hay un ejemplo que es el 4. Ejercicio 4.1. Bueno, es el sistema. Recuérdenme qué página puede estar. Está en la página, creo que 87. Bueno, es que falta ver cuál de las versiones, ¿no? Este. Me quedé dudas de cómo se calcula el tiempo dado. ¿Sí? Cuando la variable indicadora es igual a 0. Ok, bueno, aquí hay que recordar que nosotros estábamos calculando las T's. ¿Qué es T? T es el tiempo esperado o el tiempo que tardas, en este caso no esperado, porque eso ya no es con la esperanza,
Pero TI te describe el tiempo que tardas en ir o en llegar al estado I. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, tú te encuentras en el estado I y decíamos, voy a condicionar a dos posibles eventos. ¿Hacia dónde es la transición? Si la transición es hacia atrás o si la transición es hacia adelante. Si I es igual a 1, yo ya le dije, ya te di más información. O sea, tú ya sabes que se va a mover. Simplemente es la duda. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Y entonces te doy información. Te digo, oye, ¿qué crees? Se va a mover hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la esperanza dado que sabes que se va a mover hacia adelante? Oye, pues entonces nada más es el tiempo que tarda en moverse. Ese es el tiempo que tarda en moverse, no importa a dónde sea. ¿Por qué? Porque ya sabes a dónde se va a mover. Es hacia adelante. Entonces nada más tomas el tiempo que tarda en moverse. Ahora, si la transición es hacia atrás, ¿qué es lo que sucede? Tienes que tomar el tiempo que tarda en moverse, pero ese tiempo, ¿qué te hizo? Te hizo retroceder. Ahora estás en I-1. Lleva la cuenta del tiempo. Posteriormente, ¿qué sucede? Entonces ahora tengo que hacer dos transiciones. Tengo que sumar el tiempo de que me muevo de aquí hasta acá, que ese es TI-1. Pero eso me dejó en I. ¿A quién quiero llegar? A I+1. Entonces sumo el tiempo que me tarda en llegar a I+1, que es TI. Por eso sumamos los tres tiempos, como quien dice, el tiempo que te mueves, que es el tiempo de retroceder, el tiempo que te toma regresar a donde estabas, y ahora sí, el tiempo que tardas en llegar a donde querías. Es que mi duda es cómo se denotan, por ejemplo, tengo, bueno, la de I a I+1 ¿Sí? es 1 sobre lambda I+1. ¿Sí? Pero la de regresarse de I a I-1, ¿cuál de las dos es? ¿Es I-1 o I? Es que esto es lo que sucede. Este es el tiempo de moverte. En general, a donde sea, recuerden. Y entonces, ¿qué es lo que observen cómo es el juego nada más? Lo único que estás haciendo es le estás diciendo a dónde. Entonces, ese tiempo que te tardó en mover realmente es el mismo tiempo que te va a tardar en moverte, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Lo único que le estás diciendo es a dónde, la dirección. Que es saber que no te moviste hacia adelante o hacia atrás. Ajá, por eso es que son el mismo. Sí, no entendía cómo estaban denotados. Ok, está. Recuerden, el TI que es el de moverte es la suma de todos. Habíamos dicho, simplemente es pues a donde te muevas. Sumamos todos, por eso es lambda I muy. Si quieres el tiempo de avanzar ya en específico, es 1 entre lambda I. Si quieres el tiempo de retroceder, es 1 entre así. Ajá. ¿Va? Ok. Acá tenía una duda, vamos a preguntar nuevamente, última ocasión. ¿Allá en línea alguna otra duda? Ok, adelante. Sí, justo en la tarea que era la de comer, jugar, al momento de armar ya la matriz y armar el sistema de ecuaciones, me queda, no sé si la haya resultado mal, vaya a plantear una matriz, no sé si un compañero me puede plantear eso, pero al intentar resolver el sistema de ecuaciones me sale con soluciones infinitas. Recuerden, aquí yo resuelvo el 4.6. Hay dos formas de resolverlo. Uno, con las ecuaciones que tomamos arriba. Yo les dije, pueden comprobar esa. Pi por Q igual a C. Ajá. Que sería pi vector. Hay que nada más ver cómo lo acomodamos y cómo está la notación. Por eso les decía, comprueben. ¿Por qué? Porque todo dependerá también cómo escriban ustedes. Si yo escribo un vector así, vector columna, entonces realmente ese sistema seguramente va a ser Q por pi. Ajá. Primero. Por eso les dije, yo les dije eso. Valídenlo. No me crean en esa expresión. Ajá. Valídenlo. ¿Por qué? Porque dependerá cómo lo escriban. Y en función de cómo lo escriban, va a resultar algo que posiblemente no. Ahora, adicionalmente a eso, recuerden, ese sistema, así como está, si tiene solución, y es que tiene, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una única solución, que es la homogénea. Hay que adicionar otra condición. ¿Cuál es la condición que adicionamos? Que es una distribución. ¿Qué significa que sea una distribución? Que cuando sumas todas, te da 1. A lo mejor te falta adicionar esa condición. Y con eso ya te queda una única solución.
¿Nada? Entonces, la matriz Q es, por definición, la matriz que obtuvimos después de hacer todo este proceso, o bueno, de las ecuaciones, llegar a la versión Q, pi, igual a 0. Exactamente. Q es ya el nombre es el generador infinitesimal, que es la matriz que relaciona las tasas de transición con la matriz encajada, con la P, que decíamos que era como la cadena discreta, la que simplemente te decía cuál es la probabilidad de ir de aquí a acá. Ajá. Que no tenía en cuenta el tiempo ni nada. Simplemente, pues, ¿de qué te mueves? Porque no venía en las notas como tal la matriz expresada, pero sí podíamos calcular. Bueno, mediante esta tarea podemos encontrar la expresión general de Q. De hecho, sí. De hecho, con eso podemos encontrar. Nada más que recuerden, lo que sucede en la tarea, o lo que hemos visto en todas las notas, es que siempre nos van a dar, o lo que hemos tratado de ver es que siempre nos van a dar el generador infinitesimal. De hecho, yo les decía, por eso les decía, más importante a tiempo continuo el generador infinitesimal. Siempre te van a dar, casi seguro, y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente estás suponiendo que todo es exponencial. Todo es exponencial. ¿Cómo calculas el generador infinitesimal? Simplemente son los tiempos esperados de moverte de un estado a otro. Si lo quieres ver así, en términos prácticos. Sí, la posición de los QI, ¿no? O sea, exactamente. Los QI, en la diagonal van los QI, que es, en este caso, el tiempo de moverte, a donde sea, hacer una transición del estado I. Y los que van fuera ya son específicos, de moverte de I a J. Entonces, una vez, esa siempre la vas a tener. Una vez que tienes Q, puedes usarlo así. Por eso es que la forma de Q no la vimos mucho. Vimos una expresión, cómo pasar de la encajada a Q. Pero en la práctica, yo les decía, eso casi nunca va a pasar. Ajá, siempre vas a tener al revés Q. Sin embargo, en el dado caso que llegara, tienen esa expresión. Recuerden que teníamos, ¿cómo era? Era P y J, era igual a Q y J entre Q y Q. Esa era la que te relacionaba la encajada con Q. En dado caso de que tuvieras la encajada y quieres llegar a Q. O al revés, que tuvieras la encajada y llegar a la, perdón, que tuvieras el generador infinitesimal Q y llegar a la matriz. Sí, porque de ahí en fuera otra expresión para calcular Q no existe. No vimos otra expresión. De hecho, nosotros no calculamos Q más que con la matriz encajada, que es la que acabo de decir. Y ya. Pero de ahí en fuera no usamos ninguna otra expresión. ¿Queda claro? Sí, y la diferencia entre las Q y J y las P y J es que las P y J solo son una probabilidad, mientras que las Q y J son el tiempo esperado para funcionar a... Exactamente, digo, como no de tiempo entre comillas, porque dependerá cómo lo definas. Recuerden cómo son las distribuciones, cómo es eso, pero sí, es el tiempo y uno te da probabilidad. Ojo, matriz encajada es matriz estocástica. La fila suma 1. Y dijimos, Q no es matriz estocástica. Su fila no suma 1. ¿Cuánto suma la fila? 0. Ahí está, por eso no, Q no tiene nada que ver con probabilidades. En cambio, P sí. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Profe, en el ejercicio 14 de la segunda lista. Ejercicio 14, segunda lista. Demuestre que el proceso estocástico definido por G con R y G es un movimiento browniano geométrico asociado a un movimiento browniano con deriva mu y varianza sigma cuadrada. Eso se ve bueno. Ahí a lo que tenemos que llegar es a un movimiento browniano con deriva mu o varianza sigma cuadrada, o solo un movimiento browniano que tenga su respectivo mu y sigma cuadrada. No, en este caso hay que probar dos cosas. Hay que probar que es un movimiento browniano geométrico. Y recuerden cuál es la forma de movimiento browniano geométrico. La forma de movimiento browniano geométrico es E a la exponencial o exponencial de mu por t, donde mu es en este caso la deriva, más sigma WT. Hay que buscar que eso efectivamente se puede expresar de dicha forma. Es casi idéntico, porque mira, ya tienes ahí a G, que es el browniano geométrico que tiene esa expresión. Ajá. Entonces hay que probar eso. Y prácticamente ya ahí lo tienes.
Entonces la deriva no necesariamente tiene que ser En este caso, no. De hecho, ahí, bueno, ahí te dice que la deriva tiene que ser forzosamente mu. Pero ¿qué es lo que hace? Que R te está agregando cosas. Porque sí, ahí tú lo que sabes es que G, el que no tiene el conito, el circunflejo, en este caso G es un browniano geométrico y sigue esa forma que acabo de decir. E, mu, T más sigma W. Pero lo que estamos diciendo es que cuando tú lo multiplicas por E a la menos RT, prácticamente obtienes otro movimiento browniano geométrico. Eso es lo que tienes. Ajá. Por eso, vean o sea, fuera de la parte práctica que es tan alta, o sea, en la parte práctica es muy bueno. ¿Por qué? Porque mira, ¿recuerdan que era ese E a la menos RT? Era algo que llamábamos que la tasa de descuento. Entonces significa que tú puedes traer todos los valores a variar potencia. Digo, ténganlo presente, porque cuando uno ya está analizando lo que son portafolios de inversión, o estás analizando flujos efectivos, o están haciendo comparativas de planes de negocio, siempre hay dos factores que debes de eliminar. Ajá, y digo, más cuando es valor monetario, uno es la inflación. Ajá. Entonces, ténganlo presente. Eso siempre lo deben de hacer para que todo sea comparable. Digo, todos tenemos el claro ejemplo, un vago recuerdo, que cuando tal vez éramos niños comprábamos que nos gusta unas frituras y un jugo y pagábamos que 5 pesos, 4 pesos, no sé, dependerá. Y ahora vamos y pues tal vez tengo que pagar 30 pesos. Ahí tienes el efecto de la inflación. Entonces, no es que estos 30 pesos sean los mismos 30 pesos. Por eso digo, ya en el efecto práctico te dice que prácticamente puedes hacer eso. Y es lo mismo. Entonces, eso es lo que sucede en la realidad. Siempre deben de descontar el efecto inflacionario. Digo, y ya en el caso de tasas de interés, como es ese, porque recuerden, el movimiento browniano geométrico está más relacionado con rendimientos, hay que descontar, aparte de la inflación, los impuestos. Es decir, hay que hacerlo nominal al quitar impuestos y hay que hacerlo real al quitar inflación. Entonces, digo, ya eso como es otro aspecto práctico. Ajá. Pero a grandes rasgos lo que nos dice ahí es que es exactamente otro movimiento browniano. ¿Alguna otra duda? Sí, yo quería con una cosa que acaba de decir, bueno, esa es la fórmula que usted nos dijo. ¿Esa? Pero mi duda es, ¿por qué si esto suma cero? Ah, no, pero mira, este es cool. Tal vez aquí lo único que me faltó señalar es que no toca el medio. Lo ajusta. Pero no es la sumatoria de todo el... Es todo menos el de la diagonal. Ah, por eso no suma cero. Ah, ok. ¿Sí? Por eso, un error. Y también tengo duda de cómo entonces, a partir del generador matriz, el generador infinitesimal, podemos calcular el tiempo esperado de un estado a otro. Ah, ¿cómo puedes construir ya del generador infinitesimal al tiempo esperado? Ahí hay un paso intermedio. Hay que usar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Porque con eso llegas a las probabilidades de transición a tiempo continuo. Ajá. Y ahora sí, ya que tienes las probabilidades de transición a tiempo continuo, ya puedes calcular una esperanza. Porque tienes la función de densidad. Ah, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, nada más hay que Entonces, pasar. solo sería, pero ¿cómo sería ese cálculo? ¿Sería la... Ya sería una suma, bueno, no sería una suma, sino una integral. Multiplicarías la integral de x por la distribución. Así de sencillo. Pero es que yo no tengo distribución, ¿no? Sí, porque cuando con el generador infinitesimal vas a conocer P y J en todo el tiempo. Sí. Y ya lo vas a tener. Nada más que las esperanzas que vas a tener ahí van a ser de un estado a otro. Es decir, tú vas a tener el tiempo esperado de pasar de I a J. Ajá. Si tú ya quieres ¿como qué tipo de esperanza buscas? Como del problema que... ¿Incondicional? No, es la del problema. 7. ¿Qué dice el problema 7? A ver, vamos a verlo. Dice, algunos médicos han desarrollado modelos. Ah, bueno, ese se los dejo que lo tiene. Les voy a decir eso. Hay dos formas. Y ahí tiene, su compañero acaba de decir una. La que nos dice su compañero es válida. Ajá. Yo puedo calcular la probabilidad a tiempo continuo
y posteriormente calcular, ¿qué te dice? El valor esperado. ¿Cuándo pensamos en el valor esperado? El valor esperado es ¿a dónde? ¿En qué sentido da la esperanza? En tiempo. Entonces, es decir, en pocas palabras, yo quiero el valor esperado en cualquier tiempo. Deja transcurrir el tiempo. Y entonces vas a tener el valor esperado. Bueno, veanlo ustedes. Digo, ya no les digo más. Ajá. Ya no les digo más. Ajá, pero casi va por ahí, ¿verdad? Justifíquenlo ustedes. Si en todo caso que viniera eso, tendrían que justificar. Pero sí, pudieran ser las límites. Porque recuerden, las límites te da en este caso, ¿qué es lo que te dice aquí? Esto de aquí te está dando cómo es el tiempo de pasar de un estado a otro estado. Ajá. En este caso, eso es lo que tú tienes. Ojo, eso se está pensando en este caso, o no te dice más, pero tal vez falta agregarlo, o tal vez yo pensaba que se infería, que en este caso es el tiempo que tardas a pasar y pues no te dice en qué está, en qué unidad de tiempo está. Entonces yo pensaría o asumiría que en este caso pues es el tiempo de vida de la persona. Porque, por ejemplo, si yo tengo hígado con cirrosis, en vez de que se mejore, desafortunadamente se va a ir agravando o se va a mantener. Entonces, ¿qué es lo único que va pasando? Simplemente va a pasar mucho tiempo en vez si paso al siguiente estado malo o si me mantengo. En algún momento puede empeorar hasta que muera. Entonces, realmente es eso. Por eso me pregunta, determina el tiempo medio para que un paciente con cirrosis en el hígado muera. Esos son tiempos, digamos ahí, en una unidad. ¿Cuál es esa unidad? La vida. Entonces, no sé, si esa persona vivió 100 años, vamos a pensar, y tú me dices que el tiempo medio es 0.70, entonces, ¿qué significa? Que va a tardar 70 años en promedio. Ajá. Más o menos. Digo, ustedes tienen que justificar por qué utilizar las límites. Existen diferentes formas, o con el PIJ, y después ahí lo que haces, como tienes PIJ, puedes tomar también el límite cuando te define el límite. Y quieres pasar del estado, pensemos que es el 1 al 3. Pero ahí, ¿cuál sería mi distribución? Pues ahí ya tendrías que calcular P de 1 a 3 en el tiempo. Ah, ok. Y esa es la que calcularías con las ecuaciones de Chapman y el general decimal que ya tienes. Sí, pero también, bueno, no puedes trabajar bien en encontrar las soluciones a este tipo de sistemas, pero es que se me complican mucho. Entonces no sé si realmente sí estoy haciéndolo bien. Porque, por ejemplo, siento que para resolver un sistema de ecuaciones de 4x4 en el examen. Bueno, pero es que ahí ya para resolver un sistema de ecuaciones, digo, yo resolver ese sistema, yo reduciría. Hay una R, esa R la puedes poner. Se pone casi siempre para atacar un problema, primero hay que ver si se puede simplificar previamente. Entonces sí, puedes plantear este tema de ecuaciones, pero muy seguramente lo puedes omitir. Puedes simplificar. O sea, puedes simplificar y quitar términos. Ajá, esa es una posible. Otra para tratar de resolver un sistema de ecuaciones también está la del determinante, ¿no? La de que es uno entre el determinante de la inversa o algo así. Ah, no, pero sí, dependerá. Aquí sí son a tiempo continuo. Ajá. Okay, sí. Ajá, pero en otro caso no. Ajá, entonces en este caso, yo lo que les recomendaría ahí no trabajen en un sistema de ecuaciones por cuando son muchos. La verdad, si yo tuviera este problema, yo plantearía los dos. Plantearía el sistema de ecuaciones, y si el sistema de ecuaciones lo veo complejo por la parte diferencial, mejor me voy con las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov sí son trabajo, pero hay que trabajar una ecuación de recurrencia, que solamente tiene 4 términos. Prefiero trabajar con los 4 términos, manipularlos, escribirlos y a lo mejor sale. Pero es que los he tratado y me sale en términos de las otras. No llevo una solución. Eso es lo que siempre va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre te va a sobrar uno, al menos. Ese uno puedes sustituirlo con el complemento. Es decir, tenemos 4 estados. ¿Recuerdan cuando teníamos 2? Que era de P01 y P00. Y decíamos, P01 es igual a 1 menos P00. Entonces, aquí también. Vamos a pensar, P00 es igual a 1 menos P01 menos P02 menos P03.
Tienes una ecuación de más, con eso pum, se te cancela. Ya tienes 3 ecuaciones. Va, sí, Cristian, adelante. Profe, en el caso de vamos a usar ¿cómo se llamaba? La matriz Q. Y la podemos tenemos ahí que construirla ahí con una manipulación de Q y J es igual a QI por el PI y J, y podemos construir los PI de acuerdo a los Q0, que eran como de acuerdo a nuestra cadena pasar de un estado a otro, ¿no? Mi duda es, ¿tenemos que poner todos los cálculos de los P's? O sea, el cálculo me refiero al Q y J entre el QI, o sea, que sería el PI. ¿Todos los cálculos tenemos que poner? ¿O nos podemos ya saltar algunos? Ok, en ese caso que tuviéramos esa situación, pueden hacerlo para una fila. Digo, pensemos un sistema 4x4. Adelante, solamente hagan una fila. Ajá, y ya lo demás lo pueden omitir. Pero sí, al menos una fila. Ajá. ¿Y automáticamente las demás van a ser las mismas? Pues pueden salir. Ajá, no necesariamente, porque no es simétrico. Bueno. El generador infinitesimal no es simétrico. Pero sí dan las mismas ecuaciones. ¿Vale? Sí dan las mismas ecuaciones, ¿no? Ahí entonces en ese caso justifíquenlo si es así resulta. Ajá, porque digo, hemos visto generadores infinitesimales donde no son, en este caso, simétricos. Por ejemplo, este de aquí, este no es simétrico. Pero sí, efectivamente, solo planteen uno. Digo, en dado caso que fuera muy grande, 4x4. Ajá, en este caso. Si fuera 3x3, pensemos, pues relativamente sale rápido. ¿Por qué? Porque simplemente para calcular un 3x3, no tengo que calcular los de la diagonal, porque los de la diagonal salen como los elementos de los otros. Entonces tendría que hacer el cálculo de 6. Ajá. Entonces solamente que vaya un 4x4 adelante, una fila. Pero si tuviéramos una 3x3, sí calculan los otros. Ajá. Pueden omitir las diagonales. Ajá. Eso sí. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Aquellos que están conectados? Los que estamos acá, ¿alguna otra duda? Sí. ¿Se puede generalizar para un sistema resolver con esta? ¿Por qué no se puede generalizar con eso? ¿En qué sentido? O sea, de que encontrar la matriz encajada. Con la generador infinitesimal, pero esa es la matriz encajada. Aún así te falta para encontrar la de tiempo continuo. La de tiempo continuo, nunca hemos calculado P de tiempo continuo con eso. Solamente con las ecuaciones de Chapman. El único caso que podías calcular con esas ecuaciones a tiempo continuo era un proceso de nacimiento y muerte. ¿Por qué? Porque solo había dos estados. Solo había avanzado o retroceso. Entonces eso es lo bonito de estos poderes, que no lo necesitan. Pero ahí, como hay más estados, no, con esa no puedes hacer nada. Porque no es a tiempo. Te falta el tiempo. Y entonces sí, por eso les decía, a tiempo continuo más importante es el generador. Sí, porque te genera la encajada, te genera tiempo continuo, te genera la estacionaria incluso. Entonces me quedó muy claro que es la diferencia entre la encajada y la diagonal. La encajada, existen, recuerden, dos matrices, la encajada y a tiempo continuo. ¿Qué te dice la encajada? Y a tiempo continuo. Las dos son probabilidades, pero la matriz encajada no toma en cuenta el tiempo. La matriz encajada simplemente toma la posibilidad de un estado a otro sin importar el tiempo. Es decir, vamos a pensar lo siguiente. Tengo en este caso, o decíamos en la cadena de nacimiento y muerte, tenemos 3 servidores. En este caso hay 4 personas esperando, 3 personas están siendo atendidas. Llego yo. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea atendido? 3. O tal vez 0. ¿Por qué? Porque están 3 ocupados. Vamos a pensar que están los 3 libres. Entonces tengo la probabilidad de ser atendido de 1. Si hay 2 libres, de 2/3. Si hay 1, de 1/3. Ahí está. Observen cómo esa probabilidad, no le pregunté el tiempo. Y a tiempo continuo cambia la cosa. Ok, a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que sea atendido en 5 minutos?
en 10 minutos. Entonces observen que por un lado la encajada solo te dice cómo se mueve el sistema, cómo se mueve. Oye, ¿qué crees? La probabilidad de que haya un nacimiento es un medio, de que haya una muerte es un medio. Bien. Pero lo que no te dice en este caso es el tiempo. Sí, es un medio. Pero esa es la misma probabilidad de que haya un nacimiento en 1 hora y que haya una muerte en 1 hora. Pues no lo sé, porque no estoy viendo cómo se comporta cada evento. Una cosa es que me diga sí, se puede presentar el mismo evento. ¿En qué sentido? Pensemos esto. Vamos a pensar en este caso en un trabajo. La probabilidad de que me lleguen 5 actividades o 4 actividades es la misma, por ejemplo, en mi caso. Yo atiendo más o menos como, entre todas esas, a grandes rasgos atiendo como 3 actividades generales o 4. Ajá. Una, por un lado, se llama lo que es una obligación. Otra, lo que es una consulta. Ajá. Y otra, lo que es una revisión, en este caso, quinquenal. ¿Qué sucede? Que a mí me pueden llegar con la misma probabilidad. Sin embargo, una obligación es como que hasta su mismo nombre lo dice, algo rutinario. Algo que tal vez para mí es bien sencillo, llega y ya está, atendido. Ajá. En cambio, una consulta, híjoles, me pueden venir a preguntar lo que sea y tal vez ni yo sé la respuesta. Y tengo que buscar y eso me toma un montón de tiempo. O tal vez una revisión que les decía, una quinquenal, pues digo, al menos en mi tiempo yo me tardo más o menos como resolver eso en un mes. Entonces, pues imagínense, o sea, ¿qué es lo que sucede? En la encajada, todas llegan con una probabilidad de 1/3. Y bonito. Pero a tiempo continuo, híjoles, de que yo pase de tener, por ejemplo, 2 a 1 y estoy pensando, no sé, en actividades y ya están 2 mezcladas, híjoles. Eso puede ser que me hayan caído 2 simplemente de acá, de las fáciles, o 2 de las grandes. Y entonces no estoy considerando él. Simplemente estoy considerando cómo se presentan los eventos y ya. ¿Sí? Listo. Exactamente. La encajada es muy sencilla. Simplemente te dice cómo evoluciona tu proceso. Y te olvidas del tiempo. Simplemente existe una probabilidad de que hoy tenga 5, mañana tengo 4. Y así. Eso es nada más. Te olvidas del tiempo. Recuerden como que los comprimíamos cuando veíamos a tiempo continuo. Veíamos esas barritas, ¿recuerdan? Eran las barritas del tiempo. Los tiempos, esas eran esas TI. Y decíamos, tú puedes escribir el proceso como simplemente el brinco de aquí a acá, 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 acá. Y eso te da la encajada, la discreta. Pero si le agregas el tiempo, eso ya te complica muchísimo. Gracias. ¿Alguna otra duda los que estamos acá? Ok, ¿sí? Es en el 10, pero... ¿Segunda? Ok, ¿segunda? ¿Sí? Sí, es que ese, ve que se relaciona con el anterior, ¿no? Que es el mismo activo y tal. Pero te pide determinar el valor esperado del retorno, pero no sé cómo se toma el retorno. O sea, no sé a qué se refiere con el retorno. Bueno, ahí dice, primero hay que resolverlo. El 9 en este caso te dice que el precio de un activo sigue un movimiento browniano geométrico con deriva mu igual a menos 0.20 y volatilidad 0.5. Asimismo, actualmente se vende por 38. ¿Cuál es la probabilidad de que el precio del activo sea al menos 41 pesos? Bueno, como tal yo no vi un retorno, pero lo que vi con el geométrico fue que dijimos que servía para estimar ¿qué? Precio. Eso lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues realmente lo que yo debo de hacer es estimar el precio del activo en 9 meses. Una vez que tienes el precio esperado, pues simplemente lo divides entre el precio actual y ese es tu retorno esperado. Ese es un retorno. Ajá. Digo, utilicen retornos de esa forma, que sería la versión discreta, ¿no? Porque existe la versión logarítmica. Quedémonos con la versión discreta, la clásica. Precio final entre precio inicial menos 1. Ese retorno puede ser positivo o puede ser negativo. Ajá, entonces ahí en pocas palabras debes de calcular la esperanza del movimiento browniano geométrico en el tiempo 9, si está en 9 meses. Ajá. Después que tengas ese precio esperado, lo divides entre el precio actual
que dice que tiene 40 y ya, lo que te resulta es el retorno esperado. Ajá. O rendimiento, puede ser positivo o negativo. Nosotros le damos como las unidades de tiempo a la T. Sí, dependerá como nos lo diga en este caso, ajá. Entonces eso tómenlo, digo, ya en el examen voy a tratar de ser más puntuales y decirles, no sé, si T, por ejemplo, es en meses. Ah, que lo más seguro es que va a ser en meses, ajá, para que no sea un valor tan grande. O sea, que un año sea 12, 9. Ajá, porque digo, días, podría ser días, pues 365 está muy largo. Ajá. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? El 10 de la 1. El sistema telegráfico. Ajá. Mi duda es en la inciso A del generador infinitesimal de la cadena. ¿Cómo lo podemos calcular? Porque es que las ecuaciones que me acaba de dar es con la cadena encajada y tendremos que sacar la vida. Ahí quieres encontrar el generador infinitesimal. Entonces tenemos que sacar la. Bueno, dice, considera un sistema telegráfico consiste en dos cables que funcionan independientemente y cada uno de ellos puede procesar un mensaje a la vez. El tiempo que cada cable permanece operando hasta que se descompone es una variable aleatoria con distribución exponencial con parámetro lambda. El tiempo de reparación de cada cable tiene una distribución exponencial con parámetro mu. Ahora bien, para cada t mayor o igual que 0, denotamos x de t el número de cables. Define el proceso estocástico que estamos considerando y los estados del mismo. Posteriormente, mi sugerencia, ese ejercicio es más sencillo, entonces lean lo que está en el enunciado y vean cómo definimos el generador infinitesimal, por ejemplo, en un proceso de nacimiento. Asócialo con el de las máquinas. Nada más son cables. Entonces es exactamente lo mismo. Cómo construimos el generador infinitesimal. De hecho, el primero es relativamente sencillo. Porque construirlo se desprende únicamente de la lectura. Sí. Pongan el diagramita. Mi sugerencia siempre para el generador infinitesimal, pongan el diagrama de red. Recuerden el que pasaba de un estado a otro y a otro. Puede que sea, si es nacimiento y muerte, solamente van a ir sucesivos, pero si no, van a ver como 3 estados, como la que hacíamos. ¿Recuerdan cuando clasificábamos estados? Igualito. Y ya con eso construyen el generador infinitesimal. Pero al final de cuentas es un proceso de nacimiento. Entonces podemos usar y ya nomás sustituirlo por el lambda. Sí, está bien. Digo que de hecho es exactamente lo mismo. Sí, nomás lo estás poniendo ahí en matriz. Recuerden, habíamos puesto por ahí en gráfica las bolitas, ¿no? Lambda 0, lambda 1, es lo mismo. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí. En 2 de la lista 4, bueno, en la lista 1, sí. Tenemos el proceso de muerte pura. Se nos pide calcular las proles a tiempo continuo. Si nosotros intentamos hacer por la fecha y, por ejemplo, cuando I es 0, pues significa que ya no hay individuos y pues como no hay nacimientos, pues 0, ¿no? Pero tomando en cuenta que nosotros nada más hacemos saltos al consecutivo inmediato, significa que nos tiene que ser como una solución. Sí, de hecho es muy simple ahí. Si utilizas, digo, la verdad, utilizar ecuaciones de Chapman-Kolmogorov es muchísimo, pero sí, si utilizas Chapman-Kolmogorov, efectivamente solamente depende del anterior. De hecho, la cadena que resulta es como la de nacimiento y muerte, nada más que esa es al revés, va hacia atrás. Empieza en este caso, empiecen ahí, digo, ya si viniera en el examen, diría, no sé, suponiendo que hay n individuos. Porque se te da el inicio. A partir de n, inicias y se empiezan a morir. ¿Entonces? Entonces estaríamos, como en este caso tenemos un inicio, digamos, adelante, estaríamos haciendo las de Chapman hacia adelante, ¿no? Sí, en este caso. De hecho, para funciona cualquiera de las dos, porque es finito. Okay. Tienes un inicio que son n y tienes un final que son 0. Bueno. Funcionan cualquiera de las dos, para este caso en particular. Igual, la diferencia del nacimiento, que ahí sí puede seguir creciendo infinitamente. Pero lo estamos deteniendo y cuando ya hay 0 individuos ya se acabó.
Ok, gracias. Nada. En la 1, por ejemplo, se puede llegar a expresiones A en A y B, relativamente simples de la diferencia del tiempo esperado, la diferencia del tiempo. Sin embargo, cuando uno trata de llegar a una fórmula ya bien de la varianza, se empieza a complicar mucho cuando empieza desde 0, desde 1, desde 2, se complica mucho. Entonces estaría bien solo dejarlo con varianza 0 y con una fórmula recursiva. En este caso, para las varianzas, escriban las expresiones, pero ya no simplifiquen las. Porque recuerden, las varianzas sí era un caso que generaba sumas muy complicadas. Ajá, entonces sí, está bien. O sea, para las varianzas pongan la expresión. En todo caso, si ya ven que queda la recursividad, entonces resuelvan la recursividad poniendo las varianzas correspondientes y se acabó. Ya está ahí lo dejas. Ajá, ¿por qué? Porque sí, para la varianza es un poco complejo. Para la esperanza todavía se puede reducir más. Pero para la varianza sí ya es algo más difícil. ¿Va? ¿Alguna otra? Sí, justo le acabo de preguntar, nos decía que por Chapman está bien, aunque se haga mucho. Sí. Está bien. Sí, porque, por ejemplo, tenemos en los apuntes tenemos el de nacimiento y lo hace a partir de como que definiendo el proceso a partir de la suma de las como caminos aleatorios. Sí, exactamente. Entonces, si yo aplicara también caminata aleatoria con el de muerte pura, me saldrían dos resultados distintos. Debería ser el mismo. Debería ser el... Sí, ¿recuerdan cuando dejamos la primera tarea? Que les dije que había que resolverlo por ecuaciones de Chapman, creo. Y les dije, tienen que llegar al mismo resultado al de nacimiento puro, que hicimos como artesanalmente. Ajá, el que construimos así artesanalmente, que fue el AN, el combinatorio, simplificar, igual. Nada más que las ecuaciones, la verdad, de Chapman-Kolmogorov llegan para simplificarte, ya no tengas que complicarte eso. Ajá. Entonces, la ventaja y desventaja, recuerden, casi siempre es así, es algo, bueno, algo real, que realmente muchos procesos siempre van a tener como algunas soluciones. ¿Y cuáles son las dos soluciones? Una tal vez va a ser un poco larga, pero no tan conflictiva, como es ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que tienes un camino fijo, planteas, resuelves y se acabó. O bien, el segundo camino, como que artesanalmente, no hay ecuaciones diferenciales, no hay gran problemática, pero es un poquito más complicado de pensar. Ajá. Entonces, siempre va a haber esas dos opciones. Ya dependerá de por dónde quieran elegir. Y digo, ya a estas alturas muchos problemas se llegan a resolver hasta con dos procedimientos. Ajá. Entonces, no solamente uno, en algunos, no en todos. ¿Va? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? El browniano geométrico. No, era el del rendimiento. Ahí dijo que el retorno es el cociente de sí, de expresión futuro entre el precio actual. Pero, o sea, en este caso, la ganancia es la ganancia que tenemos de la opción, ¿no? Que es el valor menos el precio que vaya a tener la opción. Bueno, ahí pueden calcularlo y no tengo tema con calcular cualquiera de ellos. Ya en el examen, si lo llegas a poner, voy a ser más específico. Si quieren, pueden ponerle el rendimiento porcentual. Entiendo que tu pregunta puede ser el rendimiento porcentual o el rendimiento absoluto, que es la simple diferencia. ¿O al cual? O sea, sí, es que a lo que yo me refiero es que para calcular el retorno, ¿sí? Necesitamos la ganancia que obtenemos, el costo de la inversión y hacemos ese cociente. Pero ahí la ganancia sería la diferencia entre el precio pactado y el precio que voy a tener, no siempre puede ser menor. Entonces tendremos que hacer ese valor esperado primero y el costo en ese caso sería a lo que yo compré en primer lugar ese título. Sí, de hecho, realmente ese es el método único, ya sea que tú lo quieras ver como precio final, esta es la actualidad y es la ganancia, eso es la diferencia que tú llamas ganancia entre el precio base y aquí en la parte porcentual. Digo, si quieren, veámoslo así. Déjenme poner el lápiz. Si quieren para que ya no haya confusión, pongámoslo como el precio final
menos el precio inicial entre el precio inicial, ya sea así o bien la otra que les decía, no, precio final entre el precio inicial menos 1. Entonces así tal cual, no nos compliquemos siquiera. Ese sería como el rendimiento, pensemos en un término porcentual. Por eso les digo, ya tal vez soy un poco más puntual para que no se esté separando el rendimiento porcentual, un rendimiento absoluto o algo adicional. Digo, yo al menos esperaba referirme a ese, pero en el caso que llegase a venir, les pongo, ¿no? El porcentual. ¿Más o menos? ¿Sí o no? No. Bueno, yo entiendo que es la ganancia del precio de la acción, pero de la opción es lo que dice mi compañero. Ok. Entonces, ese es de, ya entendí. Uno es en este caso la ganancia del precio de la acción y el otro es el de la opción. Ajá. Recuerden, en este caso es exactamente similar, nada más que qué es lo que sucede en una opción. En una opción, comúnmente, ¿qué es lo que se establece? Ahí dice que es en este caso para adquisición de compra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo, en este caso, ahí eso es para calcular, y sí, perdónenme, tendría que calcular el precio final. Ese es de ley. Hasta ahí acaba la parte de la esperanza. ¿Cómo calculas en este caso el rendimiento esperado? Solamente hay que tener cuidado con el precio que tienes al final, porque si es una opción, a ti te está permitiendo elegir entre comprar o no comprar. Entonces, como quien dice, vas a tener o de dos, o una ganancia y va a ser porcentual, va a ser algo así, ajá, o una pérdida que va a ser el precio de la opción. En ese caso, ¿por qué? Porque es una opción de compra. Simplemente no la ejecutas, no vas a ejecutar, comprar a 40 si tal vez está en 30. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ajá. Entonces, esa es la idea. Observen, por eso que arriba tengo el precio de 38. Ajá. Tengo que estimar el precio a los 9 meses y dice que en este caso fijamos la opción a 40. Ajá. Póngale el precio de la opción, como no lo dice el problema, un valor. Si quieren, póngale precio C. Bueno, no confundamos con pongámosle un precio de compra de la opción. Ajá. Y recuerden, ¿cómo se definía? Se definía como el máximo. Generalmente, si ya lo vieran en financiera, era ese máximo, ¿no? De 0 o la diferencia del precio final menos el precio inicial. Siempre y cuando fuera positivo esa diferencia. Ahora sí. Ajá. Entonces, para que lo tengamos presente. Ajá. Sí. Ahí les pongo la opción. Les pongo el de la opción, recuerden. La ganancia de la opción, ya en términos monetarios, es el máximo. Aquí sería, en este caso, si quieren pongo aquí menos el precio de la opción o el precio final menos el precio inicial y pues le tengo que restar también el precio de la opción, ¿no? Sería ese. ¿Por qué? Porque si el precio final es menor que el precio inicial, pues ya perdí lo que pagué en la opción. Y no ejecuto. Pero ¿cuál fue mi ganancia? Pues ni modo, ese menos presente. Ajá. O en el otro lado, de hecho, podemos ponerlo así, o bien, para que se vea más fácil, si quieren le quito ahorita que lo veo, porque en ambos lados se está restando, ¿no? Más fácil. Más bonito que quede fuera del máximo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Menos el precio de la opción. O bien el precio final menos el precio inicial menos el precio de la opción. Ahora sí, ¿verdad? Es ese. Ese de ahí. Sí, una disculpa. Acá estaba pensando en un simple rendimiento, pero no estaba considerando el efecto de la opción. Ahora sí. ¿Alguna otra duda? Ya para confirmar, entonces el precio final es la esperanza que vamos a calcular. Exactamente. Y el precio inicial sería como ahí el problema es 38. De la opción es el 40 que la vamos a calcular. En este caso, bueno, sí, el precio de la opción que tú fijas es el 40.
solamente se ejecuta si está arriba de 40. Si está por debajo de 40, no se ejecuta. Por eso te da el precio que quita la opción. Como que a la mitad. Sí, más claro así. Bueno, ya nos quedan 10 minutos. Entonces, hasta aquí dejamos nuestra sesión de hoy y retomamos el miércoles. ¿Sí? Entonces les digo, yo creo que mañana voy a estar por acá. Si quieren sus exámenes, me pueden ver en el salón de lado. ¿Sí? Ahí voy a estar. Si no, se los entrego el miércoles. Les digo, yo espero que mañana 7:30 a 9. 7:30 a 9. Si no hay problema, les digo, si no, el día del examen se los entrego. Yo espero que sus calificaciones las tengan ya mañana. ¿Sí? Les digo, me falta un poquito, ya estaba cerrando. Va. Entonces tengan bonita noche. Igual aquellos que están conectados, cuídense. Profe, disculpe, es que ya no escuché. ¿Cómo va a ser la modalidad del examen? ¿Y a qué hora va a ser? ¿Y en el salón o en línea? ¿O cómo va a ser? Porque dijo, nos vemos el miércoles, pero no sé si en línea o en el salón o cómo va a ser la onda. El examen que habíamos señalado va a ser el día miércoles de las 6 a las 7:30. Dijimos, va a ser como los otros exámenes. Nada más lo único que queda pendiente es el salón. Recuerden, no cabemos comúnmente en un salón. Entonces, eso sí tengo que pedir el permiso de la prefecta para que nos asigne un salón un poco más amplio. Ahorita lo voy a comentar para que ya lo vaya teniendo en mente, que el miércoles pues nos vamos a ver a esa hora. Y lo establecemos de esa forma. Digo, por ahí. Sí, adelante. No, nada más, profe, que gracias. Okay. En este caso, podemos hacer igual lo siguiente, pero sí quisiera en este caso que tratar de entregarlo en tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Para aquellos que luego tienen un poco de dificultad, dado que es el día miércoles, les puedo dar el examen un poco antes. Pero sí traten o me tendrían que entregar el examen de forma presencial. Es decir, ya sea que vengan a hacerlo en el tiempo que es de 6 a 7:30, o que decidan hacerlo antes y dejarlo. Entonces, esa es la opción. Entonces, se lo voy a tratar de dar un poco de tiempo antes. Y esa es la idea, porque sí me gustaría llevarme los exámenes. Para mí es más fácil revisarlos que en la tableta. Digo, en este caso. ¿Sí? Entonces, por eso es que sí quisiera el examen, digo, pero como para permitir a aquellos que posiblemente quieran hacerlo como a distancia, ¿no? Por decirlo así. Entonces es eso, o sea, sí, tal vez lo pudieran mandar, no sé, ahí ya sería cuestión de ustedes, ¿sí? Para que lo puedan validar. Pero sí, digo, por ahí en fuera, o sea, digo, eso yo solamente espero que sea como para casos excepcionales, muy excepcionales. De ahí en fuera, los demás, pues sí, nos veríamos en tal cual, las mismas condiciones. Obviamente, para acceder a dicho como caso excepcional, pues tendría que haber alguna causa, ¿no? Alguna causa que ya ustedes me informaran o me dijeran. Sí, solamente les pido que si llegase a ser el caso, pues sí tengan al final del día un justificante, algo que lo avale, y pues sí que me digan con anticipación. Por ejemplo, tal vez el día de mañana. Digo, ya no sería como válido que me digan el miércoles. Oiga, así, ¿por qué? Porque ya incluso ya sería muy apresurado. Entonces, eso lo digo más que nada, ¿por qué? Porque pues entiendo, varias veces se presentan situaciones, a algunos se les ha presentado. Entonces, para que tengan el plazo, como quien dice, de mañana, aquel que tenga alguna otra cosa, el momento todavía de recordar si había algo pendiente, que sea justificado. ¿Va? Sí. Nos había comentado que la primera evaluación iba a haber un ajuste. Sí. ¿Eso también lo veríamos el día de mañana? Sí, ya de hecho, mañana que les dé su evaluación del segundo, muy posiblemente ya lo defino. Les digo, mañana todavía no he cerrado la segunda, por eso no lo he definido. Sí, pero ya que tenga cerrada la segunda, ya con eso queda. ¿Va? ¿Sí? ¿Y si no podemos salir a recoger el examen, lo van a mandar por Teams? En este caso, ¿de cuál? ¿Del examen del segundo? Si mañana no vienen por esto, lo pueden mandar por Teams.
Igual, ajá. Igual si gustan, digo, ya, yo mañana espero ya traer todo cerrado. Si gustan también, lo que puedo hacer es entregar, si alguno de sus compañeros viene, le puedo dar el examen. Ajá. Y ya al final ya son sus exámenes, solamente sí les pido que solamente me pidan exámenes que efectivamente les hayan hecho sus compañeros. Que lo recojan. Digo, porque si no, al final del día perjudican a alguien más y el examen ya se va a trastornar. Entonces, ténganlo presente. Eso sí, digo, o sea, entiendo el caso, no venimos muchos el miércoles, el martes, a nuestra clase. Entonces, sí se los puedo dar porque al final del día ya les iba a entregar el examen, ya no me iba a quedar. Ese es el segundo, así como el primero. Entonces, se lo pueden llevar, nada más sí, por favor, si se llevan algún examen, entréganselo para que no haya problema. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Listo, entonces así lo dejamos. Miércoles les aviso del salón cuando a mí me digan. ¿Va? Cuídense, hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias. Es que lo que estamos haciendo es que después de ciertos servidores, no sé si aplica en el 3